Vamos a compartir entonces esto que es, el título dice, Caminando en la gracia del Señor, personas que predican la palabra. Y seguimos en este pasaje que es tan rico teológicamente, pero es tan rico también en términos de experiencia de vida cristiana, en términos de enseñanza. El apóstol Pablo, en pocos versículos que se concentran hacia el final de su vida, nos enseña con algunos conceptos que son muy imperativos, responsabilidades que son parte de nuestro caminar en la gracia con el Señor y que de alguna forma debiesen ser parte de nuestro día a día. Caminar en la gracia, como hemos dicho, exige que cada generación en su tiempo y contexto realice la pregunta correcta. Y la pregunta es esta es la que hemos trabajado. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? ¿Cómo entonces, si he sido salvado por gracia y he recibido la palabra del Señor en mi vida, qué responsabilidad tengo frente a esto? ¿Cómo entonces es que mi vida, no importa la edad que tenga, usted puede ser muy joven, ¿cierto? Puede tener más edad. Lo importante es cómo usted entiende, en su contexto, en su realidad, lo que el Señor quiere de su vida. Y creo que responder esta pregunta es buena parte de lo que para nosotros es la vida cristiana. Hemos pasado por todos esos temas encaminando en la gracia del Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? Y el último es el que vamos a tocar el día de hoy, que es personas que predican la palabra. Es una expresión que usa el apóstol Pablo también allí en 2 de Timoteo. Voy a leer solamente los primeros 5 versículos cuando dice ahí del 1 al 8, que es la referencia que hemos estado utilizando. Pero dice allí lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahí está la expresión, que prediques la palabra. Y después agrega, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora. Queremos pedirte humildemente que nos guíes en el estudio de tu palabra, que la reflexión sea para nuestra vida un tiempo de alegría, de gozo, pero también de corrección, Señor. Guía nuestra vida para comprender lo que tú quieres decirnos y de tal forma que nuestra vida sea moldeada por tu palabra, sea moldeada por tu Espíritu Santo, moldeada por tu presencia, moldeada por la persona de Jesucristo. En esta hora, Señor, no queremos ser indiferentes a tu voz. Queremos, Señor, escucharte y queremos que hables a nuestro corazón desde tu misericordia y desde tu gracia. Oramos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Perdón. Si me detengo de repente, me disculpan porque estoy mal de la garganta, ¿ya? Así que vamos a hacer el esfuerzo de que se escuche bien. Bueno, aquí está este pasaje, un pasaje, como he dicho, muy relevante. Yo recuerdo que cuando quería ir al ministerio, leí varios pasajes de las Escrituras, ¿no? Y tratando de pensar lo que esto significaba y tratando de entender la dinámica de lo que esto pudiese llegar a significar para la vida personal. Y leí mucho al apóstol Pablo, pero sobre todo esto, en realidad, cómo es que uno entiende la palabra del Señor, cómo entiendes que la gracia de Dios obra en tu vida, pero también cómo entiendes que ese llamado tiene tantos componentes que tal vez los leemos, podemos entenderlo y reflexionarlos teológicamente, podemos entenderlo en su contexto histórico, pero finalmente es algo que tiene que hacerse carne en ti, es algo que tiene que hacerse parte de tu vida, algo que tiene que ser parte de tu pensamiento. Entonces, me pareció tremendamente relevante leerlo a él y leer a Jeremías. Siempre les decía a los estudiantes del seminario, si alguien quiere ir al ministerio, primero lea a Jeremías. ¿Bien? Entienda lo que él vivió, lo que él experimentó, sus sufrimientos, su dolor, su llanto, su gozo, y a partir de eso entonces comprenda lo que significa la vida del ministerio. Pero finalmente, cuando uno mira lo que significa servir al Señor, como hemos visto ya hace algunas semanas atrás, te cumple tu ministerio, uno entiende que cumplir el ministerio no es simplemente la responsabilidad que tiene el pastor de turno de una iglesia local, o no es solamente la responsabilidad que tiene un líder determinado en un ministerio, sino que se transforma en la responsabilidad de todos aquellos que han creído en Cristo como Señor y como Salvador. Todos nosotros tenemos una responsabilidad delante de Él.
La tarea de terminar bien la carrera es para absolutamente todos nosotros. Todos nosotros debiésemos entonces ser sobrios, soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista. Y es un mandato que el apóstol Pablo establece entonces no delante de las personas, sino que delante de Dios. Y no es restrictivo. Si bien es cierto, es una enseñanza directa a un gran discípulo de él como era Timoteo, no es una enseñanza que quede restringida a él como persona, sino que es una enseñanza que alcanza a todos los cristianos, en todo lugar, en toda época. Por lo tanto, cada expresión imperativa del apóstol Pablo es una expresión que debe hacerse vida en cada corazón de aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. No es la responsabilidad de otro, es mi responsabilidad. No es el llamado de otro, es mi llamado. Es lo que el Señor entonces está demandando de mi vida. Algunos escuchan la voz, otros aparentemente no. Algunos escuchan la voz del buen pastor y el buen pastor habla en muchos tonos y él entonces se acerca a nosotros y nos permite comprender efectivamente que esto es para ti y para mí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Bien? Que prediques la palabra. Y voy a explicar cada una de esas expresiones. Ahí está el predicar. Predicar es una palabra que en el griego se escribe así, querigma, no se escribe literalmente, sino en el griego, es una transliteración, pero es para que se entienda, ¿no? Querigma. ¿Por qué transcribo la palabra? Porque es una palabra que se ha conocido a través de lo que es el estudio de la misionología, en el estudio de la teología, ¿cierto? De la eclesiología, es decir, las labores de la iglesia o las labores de la vida cristiana. Una de estas, y tal vez la más relevante, o de las más relevantes, es la predicación, el querigma. ¿Qué es esto? Es anunciar, es pregonar, es proclamar, es publicar, es divulgar la palabra del Señor. ¿Bien? Así que cuando hablamos de querigma siempre vamos a hablar de un acto público, no es un acto privado. El querigma no se cumple en lo privado, el querigma se cumple en lo público. El querigma se cumple cuando otro recibe el mensaje. El querigma se cumple entonces cuando alguien ha comprendido un mensaje y entonces está compartiéndolo con alguien más. Si no se comparte, si no se proclama, si no se dice, no es querigma. ¿Bien? Puede ser un mensaje más bien privado o algo que mueva mi corazón, que motive mi vida, pero se transforma en querigma cuando lo comparto. ¿Bien? Así es que el querigma requiere primero una fuente, nosotros sabemos que es Dios y su palabra, ¿cierto? Es la voluntad de Él la que mueve todas las cosas, es la voluntad de Dios la que mueve entonces que se proclame el Evangelio y que se predique su palabra, porque finalmente estamos hablando de la palabra de Dios. Y esto es una cuestión muy relevante. El apóstol Pablo y tantas otras secciones de la palabra del Señor van a criticar fuertemente cuando las personas, por ejemplo, se predican a sí mismas o cuando predican un mensaje que no es lo que Dios quiere. Esto claramente marcaba la diferencia entre quien era un proclamador o predicador falso y verdadero de las Escrituras. A través de todo el texto bíblico se nos va a enseñar que un aspecto relevante en la vida cristiana es la fidelidad a la fuente, la fidelidad al fundamento, la fidelidad entonces a aquel que ha dado su palabra para que alguien la comparta. Así es que la fuente es Dios, el mensaje y el contenido es lo que Dios ha establecido, es su palabra la que predicamos, no es nuestra palabra. Por eso es muy importante que cuando usted escucha a un predicador, aun cuando le tenga mucha confianza, por supuesto siempre esté procurando discernir si lo que está diciendo es palabra de Dios o es palabra humana. Si el fundamento que está usando es la palabra del Señor o es simplemente una palabra humana. Hay que hacer la diferencia porque hay una gran distancia entre una enseñanza y la otra. Por último, quien comparte ese mensaje, y a partir del mismo concepto de querigma, es alguien que puede ser llamado vocero o heraldo, ¿sí? Alguien elegido y enviado. Alguien que ha sido elegido por Dios para compartir su mensaje. Y el caso particular de quienes predican el Evangelio no es algo menor, porque no es simplemente alguien que recibe un mensaje, esto es distinto, es diferente. Son personas que han recibido un mensaje, pero son personas que han experimentado ese mensaje. Yo no puedo hablar del Evangelio si no he experimentado el Evangelio. ¿Cómo puedo hablar de conversión si yo mismo no he tenido una experiencia de conversión al Señor? ¿Cómo puedo hablar de arrepentimiento si yo mismo no me he arrepentido delante del Señor? Entonces, este mensaje es mucho más complejo y demandante porque exige que el vocero o que el heraldo tenga una verdadera relación con aquel que es la fuente.
exige una verdadera relación con aquel que es quien envía. Tiene que tener una verdadera relación con Dios. Mucha gente puede hablar de Dios. Mucha gente puede decir cosas de Dios. Yo conozco mucha gente que dice gracias a Dios y me parece que está bien. Pero no necesariamente usar un lenguaje que incluya a Dios significa que la persona tiene una fe real, una fe verdadera o que comprende el Evangelio y la obra de Jesucristo. Son dos cosas muy distintas. Incluso uno puede usar un lenguaje religioso o un lenguaje que parece cristiano, a veces por la influencia del entorno, de la familia, ¿cierto?, de la sociedad en general. Pero eso no significa que la persona tenga realmente una experiencia verdadera con la fuente, con Dios mismo. Entonces, esta predicación, este querigma, esta proclamación, que es un acto público, exige mucho más que un simple mensaje teórico. Es una experiencia única, verdadera, real, con el Dios verdadero, y es una experiencia real con el Cristo resucitado. Es una experiencia única. El heraldo, el vocero, es elegido y enviado. Los griegos sabían, cuando Pablo escribió esto, tenían sus propias ideas, ¿no? En el mundo griego ya tenían esta idea del anuncio, el que proclama, el que va y lleva una noticia. Algunos conocen algo de historia, saben que de ahí viene el concepto de maratón, ¿cierto? La maratón que se corre en los Juegos Olímpicos, en tantos otros lugares. ¿Sí? En el 490 a.C. se produce la victoria de los griegos frente a los persas. ¿Sí? Se produce una batalla, justamente ahí en Maratón, dice la historia, no está tan comprobada, ¿no?, que entonces va uno de ellos a avisar del triunfo y corre esos 42 y tantos kilómetros, que es la extensión de la maratón, para dar aviso de la victoria. Algunos dicen que fue más, algunos dicen que fue la distancia entre Atenas y Esparta, 213 kilómetros. Todos coinciden, los historiadores Heródoto y algunos otros más dicen que la persona cuando llegó cayó muerta. Entonces hay historias, algunos difieren en la distancia y tantas otras cosas más, pero el asunto es que Pablo usa este concepto de predicar y proclamar el querigma, porque en el mundo griego era conocido. El querigma era lo que la gente practicaba. Cuando alguien llegaba con una noticia urgente, esa era la idea. Pablo sabía que si usaba el concepto, las personas también iban a pensar, bueno, ¿de qué mensaje urgente me están hablando? Por eso él dice, los cristianos tienen que practicar el querigma. Los griegos al menos inmediatamente entendieron que se trataba de un mensaje urgente, porque lo tenía muy arraigado en su cultura. En el mundo hebreo también el concepto del que proclama o el vocero estaba muy arraigado en la cultura. De hecho, ellos les llamaban los profetas en el Antiguo Testamento. El vocero de Dios, el que habla en nombre de Dios. En ese caso también se trataba de una noticia urgente que venía de parte de Dios y que era proclamada con alguien con el fin de que el pueblo dejara el mal, renunciara al mal y entonces se volviera al Señor en arrepentimiento. Entendían entonces la lógica de un mensaje. En el mundo hebreo, cuando Pablo escribió esto, todos lo entendieron, los griegos y los hebreos. Pero finalmente, cuando hablamos de querigma, el querigma en la Biblia se completa y tiene sentido y tiene fundamento en el mensaje y en el mandato de Jesús. Ahí es cuando toma cuerpo finalmente. Todo lo que viene antes es simplemente un preámbulo para lo que ha de venir y para lo que se ha de consumar en la persona de Jesucristo. Lo que le da entonces sentido a los voceros, al mensaje, al mandato, es la enseñanza de Jesús. Jesús dijo así, después lo voy a ver en otra versión, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está el corazón de su ministerio y él mismo afirmando que esto es el Evangelio, esto es el mensaje. ¿Sí? Aquí está, miren, el querigma en otra versión. Me gusta mucho esta versión por la forma en que lo plantea, porque dice Jesús, que después es lo que se va a traspasar a todos aquellos que crean en Él y a todos los heraldos que tienen que compartir mensaje a través de la historia. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió. ¿Para qué? Para dar buenas noticias a los pobres. Segundo, para anunciar libertad a los prisioneros. Para devolverles la vista a los ciegos. Para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Qué lindo, ¿cierto?
¿Sí? Entonces, Jesús dice, esto es proclamación. Yo les voy a enseñar lo que esto significa, porque este es mi ministerio. Y todos los que crean en mí van a tener que asumir este ministerio. Dios me eligió y me envió. El día que yo tuve una experiencia verdadera con el Cristo resucitado, entonces automáticamente fuimos elegidos y también enviados. Porque quien ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y quien tiene una verdadera experiencia de fe, entonces una de las marcas más increíbles que va a tener en su corazón es el impulso de que otros también conozcan al Señor, de que otros también tengan esa experiencia con el Cristo resucitado. ¿Qué persona que ha conocido verdaderamente al Señor se quiere quedar callado? ¿Qué persona que conoce verdaderamente al Señor quiere llevarse a Cristo a su habitación o quiere mantenerlo en la reserva de su corazón? ¿No es acaso el anhelo de todos los que hemos creído en Cristo que todas las personas vengan en arrepentimiento delante del Señor? Ese es nuestro anhelo. Porque sabemos y tenemos la experiencia y tenemos la certeza que no hay mejor cosa que nos haya pasado en la vida que tener una experiencia verdadera con el Cristo resucitado. Sí, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría. En tiempos difíciles es el que nos levanta, es el que nos da sustento, el que nos permite mirar entonces nuestra vida con otros ojos. Miramos el destino y el futuro con la paz de saber que estamos en sus manos y Él nunca nos va a dejar. Aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. Y esa promesa se hace carne en nosotros, se hace realidad. La disfrutamos, nos sostiene, nos sentamos en la mesa cada día y agradecemos por el pan, agradecemos la comida, agradecemos que tenemos para vestirnos, agradecemos el hogar. A veces no hay abundancia, pero el Señor está con nosotros y nos bendice, nos sostiene, nos anima. En los tiempos de tristeza su Espíritu Santo está con nosotros, levanta nuestro ánimo y nos muestra entonces que en Él podemos estar absolutamente seguros. ¿Qué cristiano entonces se quiere quedar callado? Por eso, cuando Jesús dice, Él me eligió y Él me envió, también nos está traspasando a cada uno de nosotros esa misma experiencia. Sí, yo también puedo decir, Él me eligió y Él me envió para esto, Él me envió para esto, Él me envió para proclamar, Él me envió para comunicar lo que Él ha hecho, pero también lo que Él ha hecho en mi vida. Él me envió, Él me eligió para dar buenas noticias, para anunciar libertad, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados, para anunciar que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. ¿Sí? ¿Sí? Este es el tiempo y nosotros somos los heraldos del Señor. ¿Es necesario el querigma? Por supuesto que sí. ¿Es necesaria la proclamación? Por supuesto que sí, tal vez hoy más que nunca porque estamos viviendo tiempos complejos. Cuando se comienza a predicar el mensaje de Jesucristo, así como se lo acabo de comentar, en tiempos de los apóstoles, en tiempos del apóstol Pablo, no había mucho escrito. De hecho, la primera sección es básicamente transmisión oral. Así es que quienes proclamaban el Evangelio tenían la obligación de conocer la historia de Jesús en todas sus partes y tenían que explicarla. Tenían esa responsabilidad. No tenían muchas fuentes donde tenían que investigar. No tenían tantas versiones bíblicas como tenemos nosotros. De hecho, no tenían ninguna. ¿Bien? Entonces, la obligación de conocer, la obligación de comprender, cada uno la sentía en carne propia. Pero desde esa complejidad de una tradición oral, donde no había tanta fuente como referencia, pasamos a hoy un día donde teniendo todas las fuentes, teniendo todas las opciones, teniendo todas las garantías, teniendo todos los medios, se produce lo que algunos denominan como el analfabetismo bíblico. Personas que tienen todo a disposición y que sin embargo no van a la fuente y no van a investigar y no quieren conocer y no quieren comprender. Entonces, así como ayer, hoy, nosotros también estamos obligados a conocer la historia de Jesús en todas sus partes y explicarla. Cada uno de nosotros. Entonces, una pregunta relevante. Si me preguntan qué es el Evangelio, si me preguntan entonces de qué se trata esto, ¿puedo explicarlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo comunicarlo a otro? Porque de esto se trata también la vida cristiana. Jesús es el corazón del Evangelio. Tengo que entenderlo a Él, entender su obra, su preexistencia. No voy a entrar en cada uno de esos puntos, solamente es para ilustrar lo que estoy diciendo. Su encarnación. ¿Creó en un Cristo preexistente?
¿Hay dudas? No estoy diciendo ninguna cosa del otro mundo, ¿no? En la encarnación, si no creemos en la encarnación, se nos acabó todo acá. En la vida y obra de Jesús. En su muerte expiatoria, ¿sí? En su resurrección, en su ascensión. Y en el hecho de que es Rey que pronto viene. ¿Ve? El cuerpo de la enseñanza acerca de la persona de Jesucristo. La proclamación se trata de alguien que hizo algo. Se trata de Jesús, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús es el corazón del Evangelio. Jesús es el corazón de esa proclamación. ¿Lo puedo explicar? ¿Lo puedo enseñar a otros? Si alguien tiene dudas, ¿puedo entonces explicarle claramente lo que significa la vida y la obra de Jesucristo? Proclamar conlleva responsabilidad. Proclamar conlleva entonces la responsabilidad de saber qué es lo que Él ha hecho. Algunos lo simplificaron. Algunos lo hicieron con las leyes espirituales. De hecho, en algún momento eran las 4 leyes espirituales, las 5 leyes espirituales, las 7 leyes espirituales. ¿Algunos lo evangelizaron con algo así? ¿Sí? ¿O no? ¿O son más nuevos en esto? ¿Cómo? Las 4 leyes espirituales. Bueno, esa está incompleta. No, está bien. Digo porque a veces se resumen unas frases en otras, ¿sí? Y había un librito que eran las 4 leyes espirituales, ¿cierto? Sí, claro. Nosotros lo usábamos como un tratado. Entonces yo le explicaba a la gente de qué significaba. ¿Por qué? ¿Saben por qué se hacía eso? Porque todos los cristianos en algún momento de la historia sentían la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y cuando se leía ese versículo del apóstol Pablo, predica la palabra, uno sabía que no era para el pastor. Uno sabía que no era para un líder solamente. Uno entendía que esa expresión del apóstol Pablo era para mí. Predica la palabra, predícala tú. Hazte cargo de lo que has recibido de parte del Señor. Hazte cargo. Bueno, algunas leyes espirituales. Dios te ama y tiene un plan maravilloso, dice maravilloso para ti. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Claro, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Uno se acercaba a la gente con esto. Sí, comunicaba, ¿no? En un momento se hacía al revés. Lo primero que se hacía era hablar del pecado. De hecho, aparecía una imagen como de oscuridad y se iniciaba por el pecado. Hace algunos años atrás se decidió no iniciar por el pecado, sino que mejor hablar desde lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso se cambió el orden, ¿ya? Dios te ama y tiene un plan maravilloso. El pecado impide que tengas una relación con Dios y disfrutes de la vida eterna. ¿Sí? Se hablaba del problema del pecado. No se evadía. No se evadía. Se hablaba del problema del pecado. Uno con esta frase podía entonces comenzar a dialogar, ¿cierto?, de la dificultad y los problemas, porque ¿quién no tiene complejidades, ¿cierto?, que impiden esa relación con el Señor? Tercero, Jesús dio su vida para que tus pecados sean limpiados. Era muy sencillo. Claro que sí. Tu problema de pecado tiene una solución. El Señor puede entonces traer una respuesta definitiva y ya lo ha hecho en la persona de Jesucristo. Yo me acuerdo de los pasajes bíblicos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Claro que sí. O el camino de Romanos. Me acuerdo que uno tomaba la carta a los romanos y podía iniciar entonces mostrando la falta de justicia en el ser humano, pero después contando todo lo que el Señor hace en la vida. Sí, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A mí me evangelizaron así. Claro, me hablaron directamente y me dijeron que era un pecador y que necesitaba entonces, ¿cierto?, recibir salvación en Cristo Jesús. Me dijeron claramente que tenía que arrepentirme. Claro, debes arrepentirte, debes creer en Jesús y recibirás la gracia del perdón. Me dijeron que tenía que pedir perdón a Dios. Y me dijeron que me tenía que arrepentir de todas las cosas que había hecho. Me pareció increíble, pero me confrontó. Y tuve que comenzar a pensar seriamente entonces en mi vida, en mi relación con Dios. Por último, disfrutar de una vida nueva y de una vida eterna. Una vida nueva en el Señor. ¿Es posible una vida nueva en Cristo? ¿Es posible entonces que en esta nueva vida disfrutemos de verdadera libertad, de gozo, de alegría, que aquellas cosas que nos atan, que nos han impedido en el curso de nuestra vida alcanzar verdadera realización, realmente estén presentes en nuestra vida por medio de Cristo Jesús? Sí, es posible, porque Cristo, ayer como hoy, sigue limpiando los corazones.
Jesucristo sigue alcanzando vida. Jesucristo sigue sanando a los que están quebrantados de corazón. El ministerio de Jesús sigue vivo hoy. Él sigue dando vista a los ciegos. Él sigue poniendo en libertad a las personas que han caminado oprimidas por los vicios, por el mal, por filosofías huecas que simplemente los llevan por caminos equivocados. El Señor Jesucristo hoy sigue trayendo libertad. El Señor Jesucristo hoy sigue salvando y sigue sanando los corazones. Hay un ejemplo de cómo se contaba la historia para los niñitos. La misma historia. Porque hasta a los niños se les hablaba del pecado. Claro, por supuesto, se les explicaba que hay cosas que nos apartan del Señor. El deber de anunciar el Evangelio. Spurgeon decía, si no estás perdido, ¿para qué quieres al Salvador? ¿Iría el pastor en busca de los que nunca se extraviaron? ¿Por qué barrería una mujer su casa buscando monedas que hubiera guardado en su bolsa? No, dice, no. La medicina es para los enfermos, la resurrección para los muertos, el perdón para los culpables, la libertad para los cautivos, la vista para los ciegos y la salvación para los pecadores. ¿Sí? La palabra de Dios sigue siendo real hoy. ¿Dónde estamos nosotros allí? ¿O dónde estás tú allí? ¿Sí? La Biblia claramente dice que si uno no conoce a Cristo como Señor y Salvador, está muerto en delito y pecado. Esa es la expresión que usa. No puedo minimizarla y no puedo utilizar un eufemismo para suavizarla un poco porque es muy literal, es muy concreta. No puedo hacer nada con esa palabra. Dice simplemente que si no conoces a Cristo, estás muerto en delito y pecado. Quiere decir que no hay posibilidad de vida eterna porque decidiste vivir entonces en esta vida de pecado. Por eso es puro estar concreto. Él dice, bueno, si no te consideras enfermo, si no entiendes que estás muerto en delito y pecado, si no te sientes culpable, si no te sientes cautivo, si no te das cuenta que estás ciego, si no crees que eres pecador, entonces, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Para qué? Mucha gente camina así la vida, pensando que no necesita a Dios. Y no se da cuenta que simplemente está ciego, está en esclavitud y está viviendo en pecado. ¿Es importante la proclamación del Evangelio? Hoy más que nunca. Porque en este mundo que encubre las verdades del Evangelio y que no te quiere decir o no me quiere decir que soy culpable y que soy pecador, bueno, surgen alternativas. ¿Bien? Esto lo decía un señor, ¿no? No se necesitan predicadores que sean meros motivadores, decía él. La fe viene por oír la palabra de Dios. En el cielo tendremos arrepentidos, no motivados, decía él. ¿Sí? Necesitamos escuchar la verdad del Evangelio. Necesitamos algo entonces que remueva nuestro corazón. Por tanto, se hace algo urgente. Predica la palabra, proclámala. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pablo responde inmediatamente allí. Él dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Bien? Ahí usa la palabra kairos, de hecho, en el griego, ahí está. Pero la primera, instes, fíjense que es una palabra que es muy activa, es ponerse de pie y acudir, es estar presente, es acercarse, es arremeter, incluso se puede traducir como asaltar. Claro, antiguamente, hoy no se ve mucho, ¿no? Pero antiguamente había gente como que asaltaba con el Evangelio, en el sentido de que siempre te estaba hablando del Evangelio. ¿No recuerdan ustedes a alguna persona? ¿Sí? Que todo el tiempo, no importa lo que tú le dijeras, daba la vuelta igual y te llegaba con el Evangelio. Y te decía lo que tenía que decir. Yo tenía un compañero así en el colegio. Él era cristiano y siendo muy jovencito, él hablaba todo del Evangelio. No importa lo que yo le dijera, siempre daba la vuelta y me salía con Jesucristo. Todo para él, toda la respuesta era Jesucristo. Y qué valiosa es esa gente que sabe en quién cree y que tiene la urgencia de compartirlo. ¿Cuántos de nosotros recibimos al Señor por causa de esas personas? Y yo a veces me pregunto, ¿nosotros somos esas personas? ¿Somos aquellos que recibimos no solamente un mensaje, sino que recibimos una enseñanza? ¿Recibimos una experiencia de alguien más? Yo tengo en el corazón, no sé, yo no creo que no me alcanza la vida para agradecerle a tantas personas que hicieron tanto para que yo conociera al Señor. ¿Cuántos de ustedes les pasó lo mismo? Si ahora empiezan a pensar hacia atrás, ¿quiénes les enseñaron la palabra del Señor? Y fueron personas
que no tuvieron miedo a la vergüenza, que no tuvieron miedo al rechazo, que no tuvieron miedo finalmente a que alguien les dijera que no o que le dieran con la puerta en la cara, sino que simplemente dijeron: me voy a poner de pie y voy a ir a hablar de Jesucristo porque sé que solamente Él puede cambiar la vida de esta persona. Hazlo, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo, en el momento oportuno, quiere decir ahí, o fuera de tiempo, cuando no parece apropiado. Hoy en día hemos vuelto a la predicación del Evangelio una cuestión tan acomodada. Parece que nosotros mismos los cristianos nos autoimponemos una molestia que a veces la gente no siente. Está esperando que le digan algo. Pero mucha gente parece que se incomoda con esto. Y a nosotros a veces me da la impresión que queremos quedar mejor en lo social, no generar un inconveniente o no caer mal y evitar predicar a Jesucristo. Yo creo que nosotros conocimos a Jesucristo porque hubo mucha gente valiente que no le importó eso, sino que habló en el nombre del Señor. Lo hizo de manera valiente, en el momento oportuno o aun cuando no parece apropiado. ¿Por qué? Aunque parezca un momento inoportuno. A mí me puede parecer que es un momento inoportuno. A mí me puede parecer que es un momento inapropiado. Pero quien hace la obra es el Espíritu Santo del Señor. Y es Él el que llega al corazón de las personas, a tiempo o fuera de tiempo. En el fondo Pablo está diciendo: simplemente hazlo. Anda y predica el Evangelio. Deja de, ¿cierto?, armar esta estructura en tu mente donde parece que eres tú el que va a definir cuándo es el momento oportuno o cuándo no lo es. ¿Alguno de ustedes tiene ese poder? ¿Tiene esa capacidad? Yo no la tengo. Yo no sé cuándo a veces es un momento oportuno. No lo puedo definir, obviamente, en términos sociales. Y puedo decir tal vez de manera correcta: voy a esperar para hablar. Sí, efectivamente, uno puede aplicar ciertas convenciones sociales y tomar ciertas decisiones que pueden parecer muy mesuradas, por supuesto que sí. Pero ¿quién de nosotros tiene el control realmente de cuándo el Evangelio es oportuno o no lo es? ¿No es el Espíritu Santo el que lo hace? Y me está diciendo a mí: tú anda y predica la palabra. Anda y hazlo, anda y habla. Yo conozco gente que se sienta alguien en el metro al lado y le habla el Evangelio. ¿Sí? Va caminando con alguien, se encuentra con alguien, va a un negocio a comprar y le habla del Evangelio a la persona. Todo le sirve para hablar del Evangelio. ¿Sí? El proceso de la proclamación. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuáles son las palabras que usa la Reina Valera? Las que siguen. A ver, los que van siguiendo el estudio, no las voy a poner ahí. Ya. Cooperen, cooperen. ¿Qué dice la primera? Dice 3 expresiones allí. Redarguye, bien Camilo. Después, reprende y exhorta. Redarguye, reprende y exhorta. Bien. Miren, no es solamente un impulso emocional, es mucho más que eso. Redarguye es refuta, pone al descubierto, censura. O sea, tienes que decir que algo está mal si es que lo está. Censura, convence y corrige. ¿No le parece eso intencional? Proclama la palabra. Y lo primero que me dice es: si es necesario refutar, refuta. Si es necesario poner al descubierto, hazlo. Si es necesario censurar, censura. En el sentido de decir: esto no está bien. Convence y corrige. Si uno no confronta así a las personas que están viviendo en pecado, ¿cómo esa persona va a entender entonces que está mal? ¿Cómo entonces va a tener la necesidad de salvación? Reprende. Y la expresión es sin premio en el griego. Quiere decir que yo no debería premiar lo incorrecto. Eso se refiere a reprender. Es no premiar lo incorrecto. Es no aceptar lo que está incorrecto. Nosotros no podemos aceptar lo incorrecto en nuestra familia, en nuestros amigos. No podemos simplemente mirar y ver lo que está mal y simplemente dejarlo pasar. Porque, sinceramente, y desde el punto de vista del Evangelio, eso no es amor. No lo es. El verdadero amor, así como Dios nos corrige a nosotros, el verdadero amor de un amigo, de un familiar, de una persona cristiana, hacia que el que no conoce al Señor, es justamente decir cuando algo está mal. Exhorta. Usa una expresión que es traer cerca para amonestar, que es una cuestión personal. Es asumir entonces la responsabilidad personal de compartir lo que es necesario, de decir lo que hay que decir. No es simplemente al viento, es algo personal. Exhortar. Pero cada una de esas expresiones también tiene otro elemento. Tienes que hacerlo con paciencia.
Y usa la expresión ahí, longanimidad en algunas otras expresiones, macrotumia en griego, que significa una paciencia extendida. Es como paciencia sobre paciencia. Hay que tener paciencia para predicar el Evangelio. Claro que sí. Yo agradezco tanto al Señor que algunas personas nunca se hayan cansado de hablar del Evangelio. Lo hicieron una y otra vez, hasta que trajo los frutos que fuesen necesarios. Paciencia extendida. ¿Nos hemos cansado de predicar la palabra? Piénselo para usted mismo. ¿Nos hemos cansado de repente de hablarle a esa persona que parece que no responde? Hay que hacerlo con compasión. También dice el texto bíblico. Por supuesto que sí. Hay que pensar en las necesidades de cada uno de ellos. Y hay que hacerlo con enseñanza. Porque hay que explicar. Hay que enseñar la palabra del Señor. Así es que ahí está el proceso de la proclamación. Refutar, reprender, exhortar, pero con paciencia, con compasión y con enseñanza. ¿Qué le parece? ¿Podemos llegar a algo así? Le vamos a mandar esta foto a toda la iglesia para que lo subamos como algo nuestro. Estaría bueno como fondo de pantalla, ¿no? Tengo que hacerlo. Voy a asumir la responsabilidad de predicar la palabra. Entonces, miren lo que dice esta versión. Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Y parece que ha llegado ese día, ¿cierto? Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Hazlo bien. Haz bien tu trabajo. Lo juntamos con lo que dijimos algunas semanas atrás. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le parece? ¿Lo siente su responsabilidad? ¿Lo siente suyo? Porque esto no fue para otro, fue para usted, fue para mí. Predica la palabra. Pablo sentía la urgencia, por eso escribió esto. Dice él, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y en otra versión dice así, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante, lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Una expresión muy coloquial, ¿no? En una versión, en traducción al lenguaje actual. Pobre de mí si no lo hago, dice, ¿no? Pero sentir esa urgencia, queridos hermanos, de compartir la palabra del Señor. La urgencia de que Cristo sea conocido. La urgencia de que Cristo sea la respuesta que tantas personas están buscando. Hoy, usted y yo tenemos esa responsabilidad. Donde el Señor lo puso, usted ha sido elegido y enviado. Allí en su trabajo. Está en el área de la medicina, predique el Evangelio allí. Está en el área del comercial, predique el Evangelio allí. Está en el área del derecho, ¿sí? Allí, en el mundo jurídico, judicial, predique el Evangelio allí. Allí el Señor lo puso, lo eligió y lo envió para que el nombre de Cristo sea conocido. Lo más probable es que si usted y yo somos fieles a esto, vamos a encontrar milagros increíbles. Porque muchas personas han llegado a conocer a Cristo simplemente por el milagro de la proclamación del Evangelio, que llega al corazón, que transforma las vidas y que hoy, como siempre, está dispuesto a llegar al corazón de cada uno de los que está presente. Yo espero que todos los que están acá hayan tenido alguna experiencia profunda, verdadera y personal con Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si no lo ha hecho, hoy es un gran día para hacerlo. Claro, hoy es el día en el que usted le puede decir a Jesucristo, sí, yo también quiero que seas mi sanador, quiero que seas el que liberte mi corazón, quiero que seas el que me dé una nueva vida.
Dame entonces, Señor, esto que tú has prometido y permíteme disfrutar de tu compañía para siempre. Dale a mi vida esperanza, dale a mi vida gozo, dale sentido a mi vida, dame un propósito, líbrame de las cosas que me mantienen esclavo y permíteme entonces caminar contigo. Jesucristo proclamado ha sido salvación a través de la historia y hoy lo sigue siendo. Jesucristo está aquí para salvar. Jesucristo está aquí para bendecir. Jesucristo está aquí para sanar. Vamos a orar al Señor y les voy a pedir que todos inclinen su rostro.